Conversamos a esta hora con el presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, sobre uno de los temas que preocupa a la clase política por estas horas, el refichaje de los partidos políticos. Gracias por estar con nosotros, diputado. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Diputado, de todo este proceso, de todo lo que se está haciendo, de las problemáticas que han tenido cada uno de los partidos, de las decisiones que está adoptando el CERVEL, por cierto, de todo el escenario, ¿qué es lo que más le preocupa a usted al final del día? Que no nos damos cuenta que el problema no está en los trámites. Los problemas del refichaje no se resuelven con medidas burocráticas, aunque estén en el marco de las facultades del CERVEL. Lo que tenemos hoy día es enfrentar una crisis de credibilidad de la política. Lo que está en el fondo del problema es que hoy día no es fácil conseguir adhesiones a los partidos. Está claro, ¿eh? Y es tan evidente. Entonces, pretender que eso se va a resolver con facilitar o flexibilizar tal o cual norma, creo que es un error. Y tengo una segunda preocupación, y es que no fue fácil llegar al acuerdo político para aprobar la norma sobre partidos políticos y la norma sobre transparencia. Sí. Hubo ahí una tensión en el Parlamento muy permanente, fue parte del gobierno de esta discusión también, entre aquellos que decían, no, demasiadas normas para que no sea fácil constituir partidos, y otros que decían, no, pocas normas para que sea fácil constituir partidos. Y cómo se producía una simetría con los partidos tradicionales. ¿Y cómo se zanjó el asunto? Se zanjó por un punto intermedio. Se establecieron ciertos requisitos básicos, ciertos números mínimos, 500, me acuerdo el dato clave, 500 mínimos por región. Acuérdense que la discusión era que en Aysén con 79 se podía constituir un partido, fijamos un rango mínimo de 500, y otras cosas. Y el método fue el que se estableció, porque lo que estaba en tela de juicio es si los padrones legales de los partidos, los que estaban vigentes, efectivamente eran tan reales como se decía. Ahora, hay otra lectura también posible respecto a lo que está enfrentando ahora la clase política. Tiene que ver con la continuidad del sistema político también, en el sentido de que si no se adoptan ciertas medidas de flexibilización, por más criticables que sean, en el sentido de que cambia las reglas del juego sobre la marcha, también nos podemos enfrentar a un escenario donde ciertos partidos grandes, tradicionales, en fin, no tendrán la posibilidad de continuar o no recibirán financiamiento suficiente, en fin, o sea, eso genera un descalabro mayor o podría eventualmente generar uno. Yo discrepo de esa mirada, porque si bien es cierto hay un fenómeno que se podría producir, no sería sino un fenómeno que diera cuenta de una realidad concreta. Tampoco se puede artificialmente pretender ser un partido político. Y si hay alguno que no cumple con estas reglas mínimas es porque claramente la adhesión ciudadana no le permite hacerlo. Y yo creo que esa es una constatación. Una manera de transparentar lo que ocurre, ¿no? Claro, puede dar un poco de pena, puedo estar de acuerdo con usted, pero yo prefiero enfrentar la realidad tal cual es y desde esa realidad construir esa adhesión. Mi preocupación tiene que ver también con que este tipo de medidas, en vez de darle mayor credibilidad al sistema, lo empeoran. Porque si ya antes había dudas, si logramos un acuerdo, si ese acuerdo se empezó a implementar, estas fueron las reglas que establecimos, conocidas por todos. Si hoy día empezamos a variarlas, flexibilizarlas, o incluso aunque aparentemente estén en el marco de lo acordado, pero tienen el matiz de flexibilidad, lo que generamos es mayor incredulidad y por esa vía menor adhesión a la alternativa. O sea, que termina siendo contraproducente, en definitiva. Claro, esto no es un balazo en los pies, es un bazucazo en los pies. Pues. Esa es mi preocupación. ¿Y cómo ve el rol de los partidos respecto a esto? Porque hasta ahora son pocos los que han levantado la voz en ese sentido, en decir, bueno, la regla ya la establecimos, cumplámosla, y que han adoptado una mirada crítica como la que usted plantea. Los partidos yo creo que están complicados y probablemente, si es que esto se extiende a la medida que nos acercamos a la fecha límite, pueda llegar a surgir algún tipo de acuerdo político, como hemos visto en otras ocasiones, con alguna ley express, por ejemplo. En fin, ¿cómo ve usted eso? No, yo discrepo absolutamente de esa. Sola pensar en esa alternativa. Creo que si el prestigio de los partidos hoy día está en el nivel que está, una ley de express de esta naturaleza que intente resolver esto sería formalizar, sacralizar el desprestigio. O sea, yo creo que la ciudadanía esto lo vería como un arreglín de bigote sin ningún tipo de respaldo. No, yo creo que sería un error político tremendo. por eso me preocupa que la actitud de CERVEL sea la actitud de generar un debate de flexibilización. El CERVEL... ¿Está excediendo en sus facultades? No creo que esté... No. En sus facultades, digo, no solo en las nominales que dice la norma, sino que... Yo creo que está cometiendo un error consigo mismo, porque cuando el CERVEL facilita este debate, cuando se hace parte desde el criterio de la flexibilización,
pone en riesgo su propia autonomía y su propia credibilidad. Pero se hizo parte convocado también por los propios partidos que le pidieron esto. Pero uno también puede decir que no, pues. Si cuando a uno le piden algo, puede decir que bueno o puede decir que no. El CERVEL puede decir ambas cosas porque tiene autonomía constitucional para ello. Fue parte del debate que hicimos. Se le reconoció autonomía precisamente para que tuviera plena facultad. Y si el CERVEL estimó que las condiciones que se generó son insuficientes, que no están dadas, bueno, dígalo y veamos cómo resolvemos el problema del CERVEL, no el problema de los partidos. Le doy un ejemplo. Sí. Se ha dicho mucho, por ejemplo, que el CERVEL no tiene suficientes funcionarios para constituirse como ministros de fe en las contiendas electorales y por esa vía formalizar inscripciones, qué sé yo. Bueno, ampliemos los ministros de fe. Están los notarios, hay un problema con los notarios, que si cobran o no cobran, está bien, hay la posibilidad de los oficiales del registro civil. Yo pongo el ejemplo en Chile hay 345 municipalidades, cada una de ellas tiene un ministro de fe, que se llama secretario municipal. O sea, ahí hay 345 ministros de fe que podrían servir para este efecto. Yo le quiero decir que esos ministros de fe, los secretarios municipales, participan en la constitución de algunos sindicatos, firman finiquitos laborales, constituyen a organizaciones de copropietarios. O sea, están plenamente facultados para hacerlo. A eso me refiero. Y activamente, además. Activamente, tienen experiencia. Diputado, volviendo al tema de digamos, del mecanismo para sincerar nuestro sistema político, ha costado muchísimo que algunos partidos reúnan firmas. Los últimos datos que tengo a mano, al menos de la UDI, por ejemplo, habla de 5.000 firmas hasta ahora, en RN 7.800 y así, el PPD también está muy complicado, el Partido Radical. ¿Qué dice eso respecto al sistema político que teníamos hasta ahora? Porque yo creo que el sistema político tiene todavía una deuda con la sociedad chilena. Porque habían padrones que estaban infladísimos, incluyendo el del PS, por ejemplo, que tenía ciento y tantos mil. Sin duda. Sí, porque en su registro. Militar era muy fácil, bastaba inscribirse en una ficha. Hoy día, en la medida que eso se hace más complejo, naturalmente se hace más complejo también militar. Sí, claro. Y está bien que así sea, porque si queremos mejorar la credibilidad, hay que mejorar estos sistemas. No es casual que todo el mundo decía, no, una vez me matriculé en una cosa para las ballenas y terminé inscrito en el Partido Humanista, o cosas por el estilo. Yo creo que sincerar eso estaba bien. Creo que a veces se exagera también. Ahora, mi punto es otro. Mi punto es que si tenemos un problema de credibilidad, yo no creo que esto se resuelva con este tipo de debates. Yo creo que la deuda que tiene el sistema político, usted habla de la clase política, y yo, como entiendo que las clases no existen después que se cayó el muro de Berlín, así que mire lo que estamos hablando. Como yo entiendo que el sistema político, yo creo que el sistema político tiene que hacer un esfuerzo en esa dirección. Y yo ahí pongo un punto que hace tiempo que vengo tramitando, como presidente de la Cámara intentamos alguna cosa, y es, no puede ser candidato ninguna persona que haya estado metido en algún tipo de irregularidades, ni candidato a cargos de elección popular, ni a cargos partidarios, ni a cargos en el gobierno. Yo creo que gestos de esa naturaleza generarían mejores condiciones para el trabajo del refichaje. Diputado, ¿hay discriminación hacia los partidos nuevos? No, al contrario. Ellos reclaman que llegó tarde esta flexibilización para ellos. A ver, para ser franco, la última tema de hacer el trámite de la clave única en el registro civil es harto más engorrosa que era un notario, para serle franco. Porque además hay que ir personalmente. Sí. O sea, como no ayuda tanto. No, yo diría que más bien enreda. Pero lo que pasa es que los partidos nuevos también cometieron un error. ¿Cuál? Pensar que ellos, por ser nueva alternativa en un sistema político que en teoría estaba desgastado respecto a los partidos tradicionales, iba a ser la panacea. Yo soy de un partido nuevo, XX, fácil, porque la crítica es a los partidos. Y lo que no se dan cuenta es que es una crítica al sistema político. Y en consecuencia ellos también tienen que asumir una cuota de esa morosidad. Ya, pero cuando se le establecen ciertas reglas que se flexibilizan en el caso de los partidos antiguos y luego tarde llega un proceso, la misma medida aplicada para los partidos nuevos, ¿no hay una discriminación? Nosotros discutimos durante el proyecto de ley y fijamos normas transitorias precisamente pensando en los partidos emergentes. ¿No hicieron la pega entonces? O sea, yo creo que, a ver, para decirlo en dos palabras, el que no logre el mínimo de refichado es porque no hizo la pega. Así de concreto. Nuevo o viejo, no hizo la pega. Diputado, que la presidenta Bachelet todavía no haya refichado en el Partido Socialista, ¿cómo lo interpreta usted cuando el plazo está más o menos cerca? Lo que pasa es que yo no sé por qué ese es el punto, porque es una militante emblemática, es la presidenta de la República. Y sigue militando. Parece que nadie se ha preocupado de eso. La presidenta Bachelet no ha dejado de militar en el Partido Socialista. Por favor. Pareciera ser, en consecuencia, ella basta con que vaya a votar
el día de la elección y va a quedar refichada. No necesita hacer ningún trámite en particular. Yo preguntaría a los demás liderazgos esta misma preocupación. O sea, el presidente Lago está refichado, el senador Guillet está independiente. Bueno, el expresidente Piñera, y le sigo nombrando. Entonces, porque si vamos a hacer una consideración, hagámosla para todo, porque es que si resulta raro. Lo que uno piensa es, bueno, hay un proceso lento de refichaje que uno podría interpretar como cierta desconfianza respecto a los partidos políticos. Qué mejor que la presidenta para dar el ejemplo de que, bueno, sí hay una renovación de confianza. Yo estoy de acuerdo con usted en eso. Yo creo que sería un buen gesto que lo hicieran. Yo en eso estoy de acuerdo con usted. Diputado, otro de los puntos que usted planteó esta mañana tiene que ver con la posibilidad de un eventual fraude. ¿Por qué o dónde radica su temor? En que cuando se abre la posibilidad de que uno, por la vía de una fotocopia del carné, pueda inscribir, se facilita mucho la inscripción. Ahora entiendo que el CERVEL dictó un par de normas, entre ayer y hoy día, que fijó ciertas fisonomía respecto de ese trámite, y parece que lo hizo menos. Por ejemplo, si desde el equipo que se hace esa dirección queda cancelada para los efectos no se puede inscribir. Para no repetirlo nuevamente. Lo que refleja que mi preocupación era perfectamente válida, porque lo que el CERVEL tiene que darse cuenta es que si hay un problema de fraude, por supuesto la responsabilidad de quien hizo el fraude, el partido o la persona en concreto, pero también del órgano que está encargado de velar, sobre todo cuando se ha hecho parte de un debate de flexibilidad. Y vuelvo al punto. Imagine que si hubiese un fraude. ¿Cuál va a ser la mirada? Se hizo un fraude, y en ese fraude, ¿cuál fue la actitud del CERVEL cuando él facilitó las cosas? Entonces, me preocupa para la credibilidad del propio CERVEL. Yo creo que es un error que ha cometido el CERVEL con abrir este debate. Diputado, me gustaría pasar a otro tema, tiene que ver con la huelga de los trabajadores de la minera escondida. Y con lo que significa eso para el gobierno, que ha adquirido también un rol protagónico en la medida que está mediando para acercar las posiciones entre el sindicato y la empresa. ¿Está a prueba aquí la reforma laboral en este conflicto? A ver, en que en una huelga de la importancia que tiene la minera privada más importante del país, se incorpore el gobierno a través de su estructura institucional es perfectamente razonable. Es normal que en cualquier huelga en Chile la Dirección del Trabajo opere, ya sea por la vía de mediación o de los buenos oficios, se lo soliciten o no. Así que no tiene nada de extraño eso. Y creo que en este caso en particular, dada la relevancia que tiene el tema del cobre, es obvio que así debería ser. La que interviene ahora es la ministra. Sí, eso me llama un poquito la atención, para serle franco, pero en el caso de los parlamentarios, por ejemplo, tenemos prohibición constitucional de colgar, a pesar de que, como usted lo habrá sabido, de repente, medio oblicuamente también nos metemos. Yo lo he hecho muchas veces en mi condición de presidente de la Cámara. Ahora, si está o no en juego las normas de la reforma, veamos, no lo sé. Yo tengo la impresión de que en este caso en concreto, ambas partes tienen experiencia sindical suficiente como para enfrentar una dura negociación. Yo entiendo que está todavía pendiente algunos contenidos del pliego, que no satisfacen a los trabajadores, y entiendo que el bono de término, que es lo usual, pero que se discute al final. Pero hay un tema que... Hay un tema, perdón, sí supongo que respecto a la reforma quería preguntar. Exactamente, porque la reforma laboral, en definitiva, si es que uno quiere caricaturizarlo de alguna manera, de parte de los críticos, era con esto van a aumentar los conflictos, en el fondo, y las huelgas van a ser más duras. Y el tema de los servicios mínimos era... No ha sucedido así. Y eso es lo que yo quería saber, si es que esto podía ser argumento para los críticos de la reforma, en el fondo. Primero decir que no ha habido un aumento en la conflictividad laboral. Chile tiene poca conflictividad laboral. Yo quiero hacer desaparecer ese mito. Chile es uno de los países que tiene más baja conflictividad laboral. La cantidad de procedimientos que no terminan en huelga es bastante grande. Ahora, respecto a la reforma, lo que se va a poner en juego aquí es una tesis que algunos planteamos en la discusión y decimos, bueno, si hay servicios mínimos, ¿qué sentido tiene que haya reemplazo? Porque el servicio mínimo se supone que garantiza lo que a la empresa le interesa preservar, el funcionamiento básico, que no se produzca en detrimento en su estructura, en su seguridad. Poner reemplazo significa hacerse cargo de seguir produciendo. Seguir produciendo es desmentir la naturaleza de la huelga. Yo creo que aquí el desafío no es de la reforma, el desafío es de los empresarios. Aquí vamos a ver si hay buena fe en cómo ellos actúan en estas cosas. Diputado Andrade, gracias por haber venido esta noche.